Jueves 28 de enero. Santo Tomás de Aquino. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del ceremín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelabro? Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. El Señor alude en este pasaje del Evangelio de San Marcos a dos situaciones diferentes. El candil que ilumina, que se pone en el candelabro, es lo que Él vino a enseñarnos, y por eso no debe estar oculta su doctrina, sino dada a conocer. Y esta es, y debemos repetirlo una y otra vez, es la misión de la Iglesia. Y si hay que repetirlo es porque no es así. No está siendo así. La Iglesia no fue fundada por el Señor para ir por ahí a dialogar con otras religiones, con lo que desde ese principio de diálogo se equipara la verdad con el error y con las herejías y la obra de Dios con la de los demonios. No está para eso, sino para proclamar la palabra, difundir la fe en el Dios verdadero, llamar a través de la luz de la verdad, que proclama la salvación de todos los hombres. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato y no otro. La luz de la Iglesia es la de la fraternidad como hijos de un solo Dios, ese Dios revelado por Jesucristo. Por ello, la verdadera fraternidad, la luminosa, es la fundada en la recepción de un mismo espíritu de filiación, que se recibe solo por el bautismo. En estos días teníamos justamente las palabras de Jesucristo cuando respondía a su misma pregunta de quiénes eran sus hermanos. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, no la voluntad humana. La voluntad de Dios es que el único Hijo, el unigénito, el único que engendra al Padre desde la eternidad, sea por todos reconocido y aceptado. Esa es la luz de la Iglesia, que no puede ni debe ocultarse. Es la insustituible luz del Evangelio, y el candelabro es la Iglesia. Desde ella se irradia esa luz, y por tanto, cada uno de los miembros de la Iglesia, empezando por la más alta jerarquía, el Papa, hasta nosotros, tiene la obligación de hacerlo, porque es el mandato del Señor. Decía que hay dos enseñanzas o dos situaciones diferentes en este pasaje del Evangelio. Y es cuando dice, una es la que, vimos, y es cuando dice, si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz, y advierte, la medida que uséis la usarán con vosotros. Esta es la segunda enseñanza. Es decir, en todo esto se está refiriendo al final de la historia, al juicio universal, cuando nada oculto permanecerá oculto, cuando todas nuestras acciones quedarán manifiestas. Y volviendo a lo primero, a la luz de la verdad, que es la luz de Cristo. Hoy, providencialmente, cuando este es el Evangelio, celebramos a Santo Tomás de Aquino, verdadero lumen de la Iglesia, santo dominico, pero universal. Como bien se ha dicho, el más santo entre los sabios y el más sabio de los santos. Santo Tomás nace en Rocaseca, en Italia, en el año 1225, y muere con menos de 50 años en Fossanova, también Italia, en el año 1274. Esta luminaria de la historia era un gran buscador de la verdad y por tanto de Dios.
Tomás es de familia noble, emparentada con la familia imperial bizantina por parte de la madre y perteneciente al imperio de Federico II, Hohenstaufen. Tomás nace en el castillo de la familia en Rocaseca, pero rechaza la vida que por cuna le hubiera correspondido. Ingresa a los benedictinos en la abadía de Montecassino, donde recibe la primera formación. Allí pasa de los 5 a los 14 años. Tomás había sido llevado a la abadía por su padre para que fuese educado. El abad era de la familia Aquino y Tomás podría llegar a ser abad del monasterio, lo cual era de mucho prestigio además. De Montecassino pasa a Nápoles, donde en la primera universidad civil de Occidente, porque todas las universidades eran religiosas, obra de la Iglesia, la primera civil está en Nápoles, y ahí estudia Aristóteles, los escritos que habían llegado a través de comentadores árabes. Es en Nápoles que decide dejar a los benedictinos y hacerse fraile mendicante dominico, o como se llamaba y se llama la orden de predicadores, que será donde realice esa labor teológica gigantesca. En 1245 está en París, donde es discípulo de San Alberto Magno, otro dominico. En 1248 va con San Alberto a Colonia, porque Alberto era alemán además, ¿no? Donde completa sus estudios de teología y es ordenado sacerdote. Tomás gusta del silencio, de la meditación, de la oración. Sus compañeros le dan el apelativo de buey mudo. En realidad era vos mutus sicilianos. Vos mutus sicilianos. Alberto descubre el talento del aparente taciturno discípulo en un trabajo que Tomás había hecho sobre el curso de su maestro y que superaba lo enseñado. Y si Santo Domingo había dado la máxima de contemplar y dar de lo contemplado, y de hablar con Dios y hablar de Dios a sus frailes, pues Tomás es el más eximio seguidor. En 1272 vuelve a París y se incorpora a la universidad. Tiene 27 años. Su trabajo es iniciar a los estudiantes en la lectura de la Biblia y de la obra del maestro de las sentencias Pedro Lombardo. A propósito de las lecciones de Tomás en la universidad se dijo: en sus lecciones Tomás introducía nuevos artículos, resolvía las cuestiones de una manera nueva y más clara, con nuevos argumentos. En consecuencia, quienes le oían enseñar tesis nuevas y tratarlas con métodos nuevos, no podían dudar que Dios se los había aclarado con nueva luz, porque se pueden enseñar nuevas opiniones cuando no se ha recibido de Dios una nueva inspiración. Y esta es la luz, sí, la luz de la que hablaba el Evangelio de hoy, que el Señor nos dice debe alumbrar a todos. Es la luz divina que la quinate hace resplandecer. Mucho estudia, mucho reflexiona y produce, mucho ora y poco duerme. Es durante la noche que su oración es intensa y también es tiempo de lectura para él y de reflexión. Es un hombre de grandísima erudición y también su claridad y rigor lo manifiesta en la exposición de los temas. Siempre fiel a la verdad, al magisterio de la Iglesia. En 1256, joven profesor, es conocido en todas partes, incluso por el rey Luis de Francia. En 1259 está en Italia, donde enseña en Roma. Escribe la Summa contra Gentes, el libro de la verdad católica contra los errores de los infieles, ¿no? A veces se dice en español Summa contra Gentiles, ¿no? Pasa un tiempo mayor en Orvieto, donde estaba el Papa Urbano IV, quien tiene en gran estima a Tomás. Es ahí que escribe la Catena Áurea, encomendada por el Papa, que es una glosa de los evangelios a través de la sentencia de los padres de la Iglesia.
A raíz del milagro eucarístico, bueno, ahí se muestra una erudición fenomenal, ¿no? Un trabajo increíble. Pero en todo, cuando uno se pone a pensar que un hombre solo pudo haber hecho eso, aunque tuvo secretarios, pero igual. Ahí todavía creo que no los tenía. Bueno, a raíz del milagro eucarístico, que también esto fue providencial, de Bolsena, en ese momento estaba en Orvieto el Papa llama, entonces pide que cuando se entera del milagro eucarístico que les lleven los corporales. Y ahí fueron trasladados a la Catedral de Orvieto, donde han permanecido hasta el día de hoy. Pues a raíz de esto, Tomás compone el oficio con lecturas, himnos, secuencia y música de la fiesta del Corpus, porque el Corpus Domini nace justamente a partir de ese milagro. Y todo el oficio, todo está escrito por, incluso la música, por Santo Tomás. Y por todos, ahora conocido, ¿no? Por lo menos el Tantum Ergo, que se canta en las exposiciones del Santísimo y que es parte del Pange Lingua, obra compuesta toda por Santo Tomás y que forma parte de lo que comentaba anteriormente. Tomás es no solo un teólogo, sino un místico, un profundo enamorado de la Eucaristía, mostrando que es el mayor misterio de la Iglesia. Se puede decir que no hay mayor y más profunda devoción a la Eucaristía que la de Santo Tomás de Aquino. Supremo Santo Eucarístico, no lo tenemos en cuenta cuando celebramos santos eucarísticos. Yo creo que es el más profundo, el mayor santo eucarístico, Santo Tomás de Aquino. Y es en Orvieto donde el Señor le dice al santo: has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué premio deseas? Nada deseo sino a ti, Señor, le responde. La Summa Theologiae, que es la Summa Teológica, es de la época italiana. Incansable maestro, escritor, predicador. Se bate en diferentes frentes. Va a París, está allí 4 años, constantemente va viajando, ¿no? Regresa a Italia, a Nápoles. Llega a escribir hasta un compendio de teología para quienes no tienen tiempo de hacer grandes lecturas. Y llega a tener varios secretarios porque tan intensa su obra intelectual. Devoto de Santa Inés, recibe la gracia de una curación por su intermedio. El Papa Gregorio X lo convoca al Concilio de León, que está por comenzar en unos meses. Muere en camino, en la abadía de Fossanova, luego de recibir el viático, luego de recibir al Señor en su presencia eucarística que tanto ha amado. Antes, un año antes, Tomás había suspendido su trabajo. Tuvo una experiencia mística porque era la que no puede seguir escribiendo ni dictando. Todo lo que ha escrito le parece paja. Mihi palea videtur, le dice, he visto que lo mío era paja. La obra que deja es inmensa, más de 500 cuestiones disputadas, más de 10.000 artículos en la Summa Teológica, en la sola Summa, obras de sabiduría, grandísima cultura incomparable, toda la suya. La paja, esa paja que él ha visto, que todo lo que había hecho era nada, solo se entiende como tal si se piensa en que él estaba buscando quién es Dios. Y ante la inmensidad de Dios, aún toda esa obra magnífica le pareció paja. Pues sí, tenemos este gran santo también intercesor y del que tanto aprender. Tanto que la teología suya es la teología oficial de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros y enséñanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.